tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Ya jueves calurosito, todavía no se baja esta temperatura. Espero que todos estén en un lugar un poquito fresco o que estén ahí cómodos, porque el día de hoy tenemos un jueves interesante, muy, muy interesante. Pues como siempre, les doy la más cordial de la bienvenida a nombre de nuestro maestro José Martín Cano Martínez, que es el secretario general de esta sección 37 y que espera que todos estén atentos en estos temas que han sido interesantes, que hemos tenido mucha participación y que esperemos que hayan sido de su provecho. Espero estén leyendo junto con nosotros algunos de los reglamentos que estamos aquí viendo. Ya vimos, por ejemplo, el de préstamos, vimos algunas partes de las condiciones generales. Hoy, este jueves, nos toca ver el reglamento de seguridad e higiene. Tenemos un ponente que es ávido en este tema, que es el doctor José Luis Barrera Gómez. Doctor, muy buenos días y que espero que le pongan mucha atención. Ya ahorita al final de la presentación, como siempre, pues tenemos algunas preguntas, lo que sea, pero sí el doctor tratará de responderlas lo más breve posible para que ustedes estén al tanto. Pero sí les recomiendo que sigamos leyendo estos temas, ¿sale? Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y doctor, por favor, cámaras y micrófonos ahí contigo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Saludos a nuestro secretario general y sí, también para mí es un gusto eh, participar en este tipo de eventos. Bueno, hoy, como ya sabemos, hablaremos de el reglamento de seguridad e higiene. Muy bien, bueno, hablar de seguridad e higiene es hablar de un tema muy importante e interesante, ¿verdad? Para las instituciones, dado que está relacionado con el ambiente organizacional que debe de estar o de reinar en todas nuestras instituciones, en este caso con nosotros las instituciones de salud, es decir, instituciones que otorgamos servicios de salud. Y no solo refiriéndonos al personal médico y de enfermería, sino también a nuestro personal administrativo. En cuanto a la reglamentación de seguridad y higiene o de seguridad y salud en el trabajo, pues básicamente tenemos dos reglamentos. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que quien vigila que se siga al pie de la letra es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y nuestro Reglamento de Seguridad y Higiene de la Secretaría de Salud, el cual lo tenemos contenido dentro de toda esa normatividad laboral o ese compendio de normatividad laboral que todos conocemos. Ahí también están incluidos otros reglamentos, como el reglamento de capacitación, que será tema de las próximas pláticas, ¿verdad? El reglamento de vestuario y equipo, etcétera. Entonces, iniciaremos comentando el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo. Un reglamento que no se actualiza muy frecuentemente, ¿verdad? Su última actualización fue en el 2014, había tenido una previa por ahí en el 2006 y este es el que actualmente está vigente. Hablar de este reglamento, pues es hablar como la normativa principal, ¿verdad? Que de alguna manera regula las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, eh, que deben de llevarse a cabo o de implementarse y de observarse en todos los centros de trabajo. Ya decíamos, en este caso, para nosotros es en nuestros centros de trabajo de las instituciones de salud del estado de Guanajuato, ¿verdad? Del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato. ¿Por qué esta reglamentación? Bueno, a efecto de que estos centros de trabajo, estas instituciones, pues cuenten con las condiciones que permitan no solo prevenir, sino aquí hablaríamos desde la identificación y prevención de los riesgos, ¿verdad?
y de esta manera que se le pueda garantizar al personal, al trabajador, ¿sí? El derecho a desempeñar sus actividades, sus funciones en instituciones que de alguna manera aseguren la protección de su vida y de su salud. Salud también en el aspecto laboral. Si se fijan, este reglamento, bueno, está basado en la Ley Federal de Trabajo. Ahorita que veamos nuestro reglamento, bueno, van a ver que de alguna manera contienen cosas o artículos o información muy parecida, ¿no? En su artículo cuarto nos dice que este reglamento, su aplicación, ya decíamos, corresponde a la Secretaría, es decir, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Quien a través de las autoridades laborales de los estados, ¿verdad? De las instituciones, se auxiliará para que se aplique este reglamento federal. Y también pues para la interpretación, para sus efectos administrativos de este reglamento. Por lo tanto, al ser un reglamento federal, es de observancia para todo el territorio nacional, es decir, deberá de aplicarse en los 32 estados que conforman nuestra República Mexicana. Eh, Solo veremos algunos puntos, el reglamento es muy extenso, son muchísimos artículos con sus fracciones, por lo tanto, pues sería imposible dar información de más de 120 artículos que contiene el reglamento. Quise eh, darles la información tal vez de los puntos más importantes en cuanto a su aplicación del reglamento. Por ejemplo, aquí ven que define muy bien quiénes son los sujetos obligados para el cumplimiento de este reglamento y como podemos ver, pues no solo habla del patrón, ¿no? O la institución, sino también de nosotros como trabajadores, cuáles serían las obligaciones que debemos nosotros de cumplir. Aquí solo puse un extracto de algunas de ellas, eh, como contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Este, Esto no es más que tener un diagnóstico de cuáles son los peligros y riesgos que pudieran estar presentes en nuestras áreas de trabajo, ¿no? Y una vez que ya tenemos este diagnóstico, es decir, que ya los identificamos, pues de alguna manera podemos aplicar medidas preventivas para que no se materialicen estos riesgos y suceda algún accidente, ¿verdad? En esas áreas de trabajo. Dice también integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo, pues va de la mano si ya tenemos un diagnóstico donde identificamos los peligros y riesgos, pues ahora vamos a elaborar un programa, ¿verdad? De cómo vamos a hacer esa evaluación, ese seguimiento, qué medidas preventivas vamos a poner nosotros para minimizar o inhibir esos peligros y que se materialicen en riesgos o en accidentes. También habla de elaborar los programas específicos, ¿verdad? Eh, si se fijan, muchas veces, por ejemplo, por el programa de Hospital Seguro nos piden un manual de atención de emergencias. Entonces, todos estos procedimientos vienen englobados en la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí ya menciona también que se debe de constituir o de integrar una comisión de seguridad e higiene, ¿verdad? Y el patrón pues debe de dar las facilidades para que ésta esté operando. En nuestro caso, en las instituciones, son nuestras comisiones auxiliares mixtas. Ya más adelante, en cuanto veamos el reglamento de seguridad e higiene de la Secretaría, pues vamos a ver bien
las definiciones de los 3 tipos de comisiones con los que cuenta la Secretaría, ¿no? También habla de que el patrón debe garantizar la prestación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? De acuerdo a la ley, ¿verdad? Y aquí, bueno, no es que cada institución deba tener un servicio para la prestación de estos servicios, pero si se fijan nosotros, estos servicios de prevención y de medicina del trabajo, pues fueron otorgados a través de la institución de seguridad social que tenemos, en este caso, pues es el ISSSTE para los trabajadores federales, ¿verdad? Y para los trabajadores estatales, la red médica y el ICE. Por eso les decía que ambos reglamentos tienen pues muchos información que realmente pudiera interpretarse como que fuera la mente. Muy bien. Eh, También el patrón debe de vigilar que pues todos estos procedimientos o estas medidas de seguridad que ya de acuerdo al diagnóstico que tenemos, pues que estas medidas de seguridad y salud sean aplicadas en los centros de trabajo, ¿no? Aquí dice que conforme a la naturaleza de las actividades y procesos laborales, ahorita más adelante vamos a ver en cuanto a las disposiciones generales del reglamento, lo que se debe de aplicar y pues podemos ver que para algunos centros de trabajo pudiera aplicarse alguna disposición general que para otro centro de trabajo a lo mejor no debe de aplicarse. En cuanto al artículo 8 de este reglamento también nos dice cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Igual, no las coloqué todas, pero sí tal vez la más importante o la, digamos que la número uno o una de las principales, pues es que los trabajadores debemos de observar estas medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que ya están dispuestas en este reglamento, ¿no? Además de las que se establezcan los patrones para la prevención de riesgos. En este caso es en conjunto con nuestra comisión auxiliar, si hay que de aplicar alguna medida en especial, pues los trabajadores estamos obligados a observarlas, aplicarlas y a llevar a cabo, ¿no? También dice que los trabajadores de alguna manera debemos participar, ¿no? Como representantes para participar en la Comisión de Seguridad y Higiene, algo que a veces pensamos que solo es obligación de las autoridades o de los jefes inmediatos, y no, de alguna manera los trabajadores para observar estas medidas preventivas, pues tenemos que participar dentro de estas comisiones auxiliares de seguridad y higiene, ¿no? Otro dato muy importante es el de dar aviso inmediatamente, ¿verdad? Al patrón o a nuestro jefe inmediato y a nuestra comisión de seguridad y higiene si detectamos alguna condición insegura o algún peligro que pudiera manifestarse, ¿verdad? O ya en el caso de que se presente un accidente de trabajo, también debemos de inmediato dar ese aviso, ¿verdad? Esa información y sobre todo colaborar en la investigación de los mismos. Y esto no es porque vaya a haber alguna acción punitiva si participamos en la investigación, sino simplemente otra vez esta investigación va de la mano en cuanto a hacer una evaluación y poder identificar esos riesgos, ¿verdad? O esos peligros de por qué se presentó este accidente de trabajo y de alguna manera poder aplicar algunas medidas correctivas. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal que se nos proporciona. Esto también a veces es importante, ¿no? Porque pensamos que es muy estorboso utilizar los uniformes que se nos otorgan. Recuerden que los uniformes reúnen ciertas características para que de alguna manera nos protejan contra algunos peligros y riesgos
durante las actividades que realizamos, ¿no? Cumplir con las medidas de control previstas por el patrón, ya lo decimos, para prevenir riesgos, ¿no? Operar en forma segura la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignado. Este es a veces un punto muy importante, porque si no tenemos la capacidad o el adiestramiento para manejar algún equipo, es importante que lo hagamos saber para que se nos pueda capacitar y de esta manera podamos ir disminuyendo esos riesgos y prevenir accidentes. Dentro de este Reglamento Federal de Seguridad en el Trabajo, también nos dice, habla de ya decíamos, de las comisiones de seguridad e higiene, y aquí en el artículo 9 también nos refiere muy bien quiénes deberán de ser los integrantes o quiénes van a conformar estas comisiones, ¿no? Aquí dice así como los responsables de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y de medicina del trabajo. Decíamos, esto muchas veces no lo tenemos nosotros en nuestras instituciones, en las unidades, pero sí tenemos a alguien que puede otorgar estos servicios, ¿no? En el caso, ya decíamos, de las disposiciones generales en este capítulo, básicamente en el artículo 17 nos dice muy bien cómo se establecen estas disposiciones generales para la seguridad y salud en el trabajo y que de alguna manera son de observancia obligatoria. Y aquí definen 12 puntos, ¿no? El primero es el de edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo. Recuerden que, por ejemplo, en el programa de Hospital Seguro, que es un programa que ahora las unidades o instituciones médicas deben de estar certificados. Aquí, por ejemplo, en ese programa se evalúa mucho la cuestión estructural, es decir, si el hospital fue planeado y construido, ¿verdad? O para de alguna manera funcionar como una institución de salud. Uno de los objetivos de este programa es de que en caso de algún siniestro, un desastre natural, eh, la unidad eh, pueda ser resiliente, es decir, pueda atender a las personas involucradas en el siniestro, en el desastre, y de alguna manera pueda seguir funcionando, dado que la naturaleza de los servicios que nosotros otorgamos, pues es muy difícil que puedan suspenderse de manera permanente, ¿no? Generalmente pueden suspenderse de manera temporal o parcial, pero la unidad debe de continuar funcionando. También en cuanto a las instalaciones, recuerden que hay normativas o hay normas oficiales que regulan sobre todo cómo debe de estar las instalaciones eléctricas, las instalaciones del agua, las instalaciones de ventilación, de gases, como se manejan en nuestras instituciones de salud, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos estas disposiciones generales. En el reglamento se define muy bien y se desglosan una por una. Yo no quise de alguna manera este, incluirlas porque le digo, es muy, muy extenso, ¿no? Y lo único que nosotros teníamos que observar es que pudiera aplicar para las instalaciones de nuestras instituciones de salud. También viene lo de prevención y protección contra incendios. Acuérdense que este es un punto muy importante, ¿verdad? Y aquí básicamente pues es que la institución cuente primero con una brigada contra incendios que esté capacitada, que cuente con lo mínimo indispensable para la atención en caso de un incendio, como pudiera ser su sistema de hidrantes, dependiendo del tamaño de la unidad, su sistema de extinguidores, ¿verdad? Que se esté dando, que cuente con una bitácora del mantenimiento de estos
extintores, etcétera. En cuanto a la utilización de maquinaria, equipo y herramientas, bueno, en la Secretaría generalmente es equipo biomédico, no tenemos de alguna manera maquinaria que pueda manejarse a un alto riesgo, pero bueno, probablemente aquí sí pudieran entrar nuestros compañeros de mantenimiento, ¿no? Con el uso de algún equipo o herramienta en especial, entonces pues, es importante que ellos estén capacitados en el manejo de estos equipos y herramientas. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales, pues generalmente eso no se hace en nuestras instituciones, siempre hay quien entrega todos estos insumos, pero pudieran estar un poquito involucrados ahí nuestros compañeros que manejan nuestros almacenes, ¿no? Sería importante igual ver si alguna fracción de estas disposiciones generales nos aplican, pues tenerlas en cuenta y que las tuviéramos presentes. En el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, pues aquí más bien estaríamos relacionados algunos departamentos, como pudiera ser los departamentos de radiodiagnóstico, ¿no? Es decir, laboratorio clínico y rayos X, donde sí pudieran manejar algunas sustancias químicas peligrosas y que de alguna manera debemos de estar capacitados, ¿verdad?, en el manejo y el uso de estas sustancias. Todos estos riesgos se han ido minimizando porque pues nuestras instituciones han ido evolucionando, ¿verdad? Se han modernizado y ahora muchas cosas ya se manejan automatizadas, donde el personal prácticamente su participación no requiere de que estén expuestos a un riesgo importante. La conducción de vehículos motorizados, pues aquí sí, por ejemplo, el SOEC, que tiene su sistema de atención de urgencias, donde se manejan vehículos motorizados o hasta, en este caso, por ejemplo, el helicóptero, pues sí, tendríamos que estar revisando qué es lo que aplica en estos casos, ¿no? Trabajos en altura, generalmente nosotros no lo hacemos, pero hay algunas cuestiones especiales, ¿verdad? Como es la línea de vida, que es un arnés especial, etcétera. Trabajos en espacios confinados, pues igual, creo que realmente dentro de las instituciones de salud, por ahí pudiera haber algún espacio confinado, si así fuera, como podrían hacer a lo mejor los cuartos de máquinas, los aljibes que contienen agua y que de alguna manera nuestros compañeros de mantenimiento tienen que darles mantenimiento cada determinado tiempo. El recipiente sujetos a presión, pues creo que tampoco, a menos, no sé, el laboratorio estatal probablemente por ahí maneje algunos recipientes criogénicos y tendremos que evaluarlo. La electricidad estática, actividades de soldadura y corte, pues solo a veces nuestro personal de mantenimiento, ¿verdad? Y aquí sí, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, esto es muy importante, ¿no? A lo mejor aquí tuviéramos que tomar en cuenta las plantas de electricidad en los casos de emergencia, estas plantas, ¿verdad? Etcétera. Muy bien. En cuanto, si se fijaron, las dos eran las disposiciones generales. También aquí nos las divide en disposiciones generales para la salud en el trabajo y ahorita vamos a ver cuáles son las disposiciones generales para la seguridad. Recuerden que son dos términos que debemos de definir muy bien y que debemos saber diferenciar lo relacionado a la seguridad y lo relacionado a la salud en el trabajo. Muy bien, en estas disposiciones generales para la salud, aquí sí ya viene más específico cuáles son los rubros que debemos observar, como es el ruido, que probablemente también sea un rubro no tan importante en las instituciones de salud, salvo a ella, decíamos, para mantenimiento en cuanto a los cuartos de máquinas, en cuanto al cuarto, las subestaciones eléctricas o donde está la planta de emergencia de luz, ya decíamos, pues las vibraciones igual, creo que no es un rubro que sea o que esté presente en forma importante en nuestras instituciones. El de iluminación sí es un rubro importante,
Por eso hablábamos hace rato de la infraestructura, de los edificios, de las construcciones. Recuerden que debe de los áreas de trabajo, debe de preferirse la iluminación con luz natural, es decir, la luz de afuera, ¿verdad? De nuestro ambiente, y de alguna manera donde no sea suficiente la iluminación, pues entonces sí hay que hacer uso de la luz artificial. Ya saben que se prefiere blanca. Aquí también marca muy bien cuál es el color de las paredes, de los techos, etcétera, para el reflejo de la luz, para que mejore la iluminación, ¿no? Las radiaciones ionizantes tienen que ver con, ya decíamos hace rato, nuestros departamentos de radiodiagnóstico, ¿no? O en algunos hospitales de medicina nuclear donde se aplican terapias con radiaciones. Entonces aquí sí es importante que nosotros tengamos bien esa evaluación, ¿sí? Las radiaciones electromagnéticas no ionizantes más bien tiene que ver con el uso de pantallas, equipos de cómputo, ¿verdad? Comunicación, etcétera. Hay algunos equipos que inclusive traen una pantalla que para estarlo utilizando, ¿verdad? Para estarlo manejando también tendría que ver con estas radiaciones. Las condiciones térmicas elevadas o abatidas, es decir, frío o calor. Pues ahorita lo estamos viviendo, ¿verdad? Condiciones térmicas prácticamente extremas, temperaturas que de alguna manera sí están exponiendo a un riesgo a los trabajadores, y que tenemos que estar de alguna manera en alerta de que pudiera presentarse por ahí, ¿verdad? Algún riesgo materializado, y que pudieran presentarse pacientes con deshidratación, con golpe de calor, etcétera, ¿no? Las presiones ambientales anormales, nosotros no manejamos prácticamente ese tipo de situaciones o de rubros. Los agentes químicos, sí, ya decíamos, ¿verdad? Nuestro laboratorio, a veces radiodiagnóstico, pero aquí también es importante evaluar al personal de limpieza, ¿no? Que muchas veces utilizan productos químicos, eh, no saben hacer las diluciones, no saben que, por ejemplo, no hay que mezclar el cloro con el ácido muriático, es una bomba ahí, ¿verdad? Puede producirse una explosión, etcétera. Eh, Probablemente también aquí entrarían las áreas de dietología, donde se pueden manejar algunos aceites o grasas. Entonces también es importante, ahí puede incrementarse el riesgo de algún accidente. Y los agentes biológicos, pues sí es un rubro al que estamos expuestos prácticamente todo el personal de salud, por el tipo de servicios que otorgamos y las instituciones donde nos desempeñamos, ¿no? Este sí es uno de los rubros más importantes que nos aplicaría a nosotros. Los factores de riesgo ergonómico también, actualmente pues se han incrementado las enfermedades eh, musculares o articulares, precisamente por el tipo de funciones que realizamos, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta, evaluar, por ejemplo, en el personal administrativo, si el escritorio reúne con las recomendaciones, la silla donde pasa mucho tiempo, la posición que mantiene durante varias horas. Y aquí importantísimo que nuestras comisiones auxiliares estén aplicando algunas medidas para inhibir o disminuir esto, como es la pausa activa por la salud. Ya saben que nuestro sistema de gestión integrado del sindicato cuenta por ahí con algunos videos de cómo aplicar estos ejercicios y de alguna manera disminuir estos riesgos ergonómicos. Y ahora los factores de riesgo psicosocial, un punto muy importante que tiene que ver con el ambiente organizacional, ¿no? Y creo que se le ha dado la importancia necesaria, dado que muchas de nuestras instituciones están certificadas en la norma 025, ¿no? Y
se trabaja mucho en cuanto a la prevención de la violencia laboral, etcétera. De hecho, contamos con un comité, ¿no?, para la prevención de estas situaciones, y ahora ya con la norma 035 que ve directamente estos factores de riesgo psicosocial. Muy bien. En cuanto a las disposiciones organizacionales para la seguridad y salud en el trabajo también, el artículo 44 establece cuáles son de carácter general, y aquí, bueno, ya entra lo que son las comisiones de seguridad y higiene, ¿no? Y los servicios preventivos que ya decíamos de seguridad en el trabajo y medicina del trabajo, que se nos otorgan a través de nuestra institución de seguridad social, como es el ISSSTE. Pero también viene la selección y uso de equipo de protección personal. Recuerden que eh, nuestras instituciones cuentan a nivel de central con el comité, ya decíamos, de evaluación de vestuario y equipo. Aquí es donde se ven este tipo de rubros. Tenemos un comité encargado de esto, ¿verdad? El empleo de señales de seguridad y salud en el trabajo, bueno, eso prácticamente en los hospitales, pues también lo ve el comité operativo para la protección de emergencias, donde son certificados, pues ya decíamos, por el programa de Hospital Seguro, ¿sí? Identificación y comunicación de peligros y riesgos, pues aquí básicamente tiene que ver con los recorridos que hacen nuestras comisiones sectoriales para que vean la importancia de realizar estos recorridos, de hacer nuestras actas, ¿verdad? Etcétera. Y la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, ya decíamos, bueno, a través ahora de la norma 025 y de la norma oficial 035. Recuerden que ya el ISAPEC o Secretario de Salud del Estado tiene su política para la prevención de la violencia laboral, una política para la identificación, ¿verdad?, de todos los riesgos psicosociales. Entonces, como ven, todo esto relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 57, por ejemplo, nos dice, habla también en cuanto a cómo proteger la integridad física y la salud de las mujeres en estado de gestación o de lactancia, programas que también tenemos en la Secretaría. Incluso se otorga mucha capacitación en cuanto a lo de lactancia materna, ¿no? Y también está contemplado. En el artículo 64 viene también ya contemplado cómo es esa protección a la integridad física y a la salud que de los compañeros o trabajadores que cuentan con alguna discapacidad, ¿no? En el artículo 68, por ejemplo, dice sobre las acciones y programas para la promoción de la salud y la prevención de adicciones también. Recuerden que ahora el ISAPEP pues, incluso participa en el programa de Planet Youth, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, creo que nuestras instituciones van a la par, ¿no? Hemos estado al pendiente, tanto la autoridad como el sindicato, de que se pueda cumplir con todos estos rubros de seguridad y salud en el trabajo. Habla también de los accidentes y enfermedades de trabajo, pues igual, ya saben, aquí tienen una gran participación nuestras comisiones auxiliares, ¿no? Y en cuanto a la calificación y evaluación de los accidentes y enfermedades de trabajo, pues aquí sí dependemos de tanto de nuestras comisiones auxiliares, pero sobre todo quien califica e evalúa estos accidentes y enfermedades, pues ya decíamos, es los servicios del ISSSTE. Muy bien, eso sería en cuanto al reglamento federal. Ahorita al final, bueno, si hubiera algunas dudas, tratamos de comentarlas o de que ustedes las comenten y yo de tratar de dar esa información. Ya hablamos entonces que nuestro otro reglamento es
el reglamento de seguridad e higiene de la Secretaría de Salud, que viene contenido en esa compilación de la normatividad. Este reglamento está integrado por 7 capítulos. Aquí, si observamos básicamente nuestro reglamento de seguridad e higiene, habla de las disposiciones, ya decía yo, de los 3 tipos de comisiones que tiene integrada la Secretaría, ¿verdad? En conjunto con el sindicato, para ver las cuestiones de seguridad e higiene y sobre todo para ver las cuestiones de riesgos, accidentes y enfermedades de trabajo. Eh, Prácticamente todos los primeros capítulos hablan de la Comisión Nacional y cómo la Secretaría de Salud y el sindicato pues van a vigilar que toda esta reglamentación sea aplicada en las instituciones y se esté llevando a cabo. Y prácticamente el capítulo 6 y el 7 pues habla de las comisiones centrales y de las comisiones auxiliares mixtas en nuestros centros de trabajo. En su artículo 1, pues habla de lo que es la Comisión Nacional, que de alguna manera esto está extrapolado a la Comisión Central y a la Comisión Auxiliar, todas con algunas particularidades, dado la Comisión Mixta Nacional sería la encargada de que se creen las otras comisiones y de vigilar su funcionamiento, ¿no? Pero aquí lo más importante es ver lo que ya les decía yo, que están integradas por igual número de representantes, tanto de la Secretaría de Salud como del sindicato, ¿no? Esto es importante para que vean que es una comisión bipartita, ¿sí? Que de alguna manera tienen el mismo nivel en cuanto a la opinión, ¿verdad? En el funcionamiento de las comisiones. Habla también en su artículo 7 de lo que son las comisiones centrales. Aquí ya está definida de qué manera vamos a tener esta vigilancia de la aplicación de nuestro reglamento. Dice las comisiones centrales, a las comisiones centrales mixtas porque ya decíamos son bipartitas, están integradas por la autoridad y por la secretaría y el sindicato, ¿no? La Comisión Nacional pues es igual y ya define bien las comisiones auxiliares. Y dice las comisiones auxiliares mixtas de seguridad y higiene en el trabajo de la Secretaría de Salud, es decir, en nuestros centros de trabajo, ¿no? Somos de alguna manera las primeras respondientes en los centros de trabajo en cuanto a estos rubros o condiciones de seguridad, higiene o seguridad y salud en el trabajo. En su artículo 4, pues también hace la definición en la Comisión Nacional, se regirá por lo dispuesto. Fíjense bien aquí ya en este artículo está muy bien contemplado ese marco normativo para las comisiones, desde la Comisión Nacional, ¿verdad? Hasta nuestras comisiones auxiliares y nos dice bien cuál es ese marco regulatorio, ¿no? Cuáles son las leyes y normas que nos aplican y que por lo tanto deberemos de regirnos de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos, nuestra Carta Magna, que siempre va a estar en primer lugar. Recuerden que lo único que pudiera estar a la par de la Constitución a veces son los tratados internacionales en ciertos casos, ¿no? La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, es la Ley del ISSSTE, ¿sí? La Ley General de Salud, que también contempla en uno de sus apartados lo que es la seguridad y salud en el trabajo para los profesionales de la salud, ¿sí? Nuestras condiciones generales de trabajo y lo dispuesto en este reglamento, es decir, el reglamento de seguridad e higiene de la Secretaría. Y de alguna manera, de forma supletoria, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, ¿no? Que ya lo vimos hace rato en algunas cuestiones que debemos de conocer y vigilar que se estén aplicando en nuestros centros de trabajo. Ya les decía yo, este reglamento prácticamente
hace o contiene información de nuestras comisiones. En el artículo 16 habla de las comisiones centrales, ¿sí? Aquí tal vez lo que tuviéramos que recalcar, van a ver cómo hay alguna diferencia en cuanto a la integración. Siguen siendo bipartitas, pero probablemente ya haya una diferencia en cuanto al número de integrantes y en su forma de funcionar. Por ejemplo, la Comisión Nacional puede tener ahí más integrantes, ¿no? Para la representación. Eh, de alguna manera, por ejemplo, la Comisión Nacional dice el reglamento que sus reuniones sean mensuales de forma ordinaria y extraordinaria cuando lo juzgue inconveniente. Y si nosotros evaluamos esto, pues imagínense una comisión que recibe información de 32 estados y que se reuniera de alguna manera trimestral o cuatrimestral, pues imagínense, ¿no? Sería prácticamente imposible en cada reunión revisar la información que se haya acumulado en todo ese tiempo. Por eso es que ellos tienen esta periodicidad para sus reuniones, ¿no? Igual, nuestra comisión central dice que se integrará por igual número de representantes, ¿verdad?, de los servicios o organismos públicos descentralizados, en este caso es del ISAPEG o de la Secretaría de Salud del Estado, ¿verdad? Y del sindicato. Y aquí ya marca también, así como sus respectivos suplentes, y también nos dice que ellos fungirán como asesores en las reuniones. Es decir, pueden asistir a las reuniones, pero solo serán como asesores y solo tendrán voto en ausencia del titular al que representan. Esto quiere decir que de alguna manera pudieran tener voz, pero a la hora de decidir, pues no pueden tener el voto a menos que el titular al que ellos representan estuvieran ausente. Nos dice también que deberán estar integradas, ¿verdad? Por parte de la Secretaría, por el titular de la unidad administrativa. Aquí, si ven, ya vamos viendo por qué en todas las comisiones debe estar el director de la unidad, ¿verdad? Y el administrador o el jefe de recursos humanos. En este caso estamos hablando de las centrales, ¿verdad? Entonces, el titular de la unidad, el responsable del área administrativa y el jefe del departamento de personal, es decir, nuestro jefe de recursos humanos, ¿no? Y por el sindicato, el secretario general del comité, ¿verdad? En este caso, el maestro José Martín Cano, ¿sí? Y dos representantes del mismo, que igual en este caso, pues son nombrados por el secretario general. Entonces, si vemos aquí prácticamente esta comisión bipartita está integrado por 3 integrantes, ¿verdad? De cada representación. Si revisáramos las siguientes fracciones, habla de cuál es el funcionamiento, cómo deben de reunirse. Aquí la comisión central, pues prácticamente debe tener una reunión este, trimestral, etcétera. Eh, en el artículo 17, pues viene normado cómo deben ser integradas e instaladas las comisiones auxiliares mixtas, ya decíamos. Aquí, si se fijan, dice en la fracción 2 que se integrarán por 2 representantes de los servicios, es decir, por parte de la autoridad, ¿verdad? Y 2 representantes del sindicato. Aquí sí, ya en nuestras unidades habla de la representación del delegado sindical en el centro de trabajo y un representante más que, esto es importante, deberá ser designado por el secretario general de la sección sindical. Entonces, es muy importante que nosotros de alguna manera observemos que nuestras comisiones auxiliares estén cumpliendo, ¿verdad?, con estos rubros que nos marca el artículo 17 de nuestro reglamento de seguridad. Nos dice que los representantes tendrán, ya decíamos hace rato, están a la par en cuanto a derechos y obligaciones, ¿sí? No por ser el director
ya decíamos hace rato, sí se dividen las obligaciones de el patrón y las de los trabajadores, pero de alguna manera en las comisiones tenemos prácticamente los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Las comisiones auxiliares quedarán registradas entre la comisión central que corresponda a la Comisión Nacional y el Instituto. Esta es una parte o una fracción o una información, un rubro muy importante que nos marca el reglamento, porque esto viene como en cascada. Para la Comisión Nacional también la obliga a vigilar que se creen tanto la Comisión Central como las comisiones auxiliares en nuestros centros de trabajo y que todas cuenten con un registro, ya decíamos, ante la Comisión Nacional, ante la Comisión Central en el caso de las comisiones auxiliares, pero también, ¿verdad?, ante el ISSSTE, y que es algo que creo que de alguna manera hace un tiempo se actualizaron las comisiones, se hizo su registro en la delegación del ISSSTE y creo que por el momento no sé si haya por ahí o se haya creado alguna comisión extra, ¿no? Pero para que vean que es una obligación desde la nacional hasta las comisiones auxiliares. También habla de que las comisiones tendrán un secretario técnico, algo que a veces nadie quiere participar como secretario técnico, pero vean que el mismo reglamento nos obliga para el funcionamiento de las comisiones a tener un secretario con derecho a voz, pero no a voto, ¿verdad? Y sobre todo que será nombrado y removido de común acuerdo por ambas representaciones, es decir, entre la autoridad y el sindicato. Y por ahí tiene algunas funciones específicas, como es la de encargada de elaborar las actas, no quiere decir que él sea el encargado de elaborar todo, por eso decíamos que tenemos las mismas obligaciones y derechos, ¿no? Dentro de las comisiones, digo, pues si él puede desempeñarlo de alguna manera, y si no, pues nosotros participar también ahí, ¿no? Y esto es importante, nos dice en la fracción 6 que los integrantes debemos dedicarle el tiempo suficiente y necesario para el desempeño de las funciones, ¿no? Lo del registro mensual de los accidentes y enfermedades de trabajo, esto es muy importante que exista esta estadística a nivel de las comisiones auxiliares en los centros de trabajo, ¿sí? Y sobre todo esa participación de las comisiones para estar vigilando que se apliquen las medidas generales específicas en materia de seguridad e higiene. Se sesionarán mensualmente en forma ordinaria y extraordinaria cada vez que a juicio de alguna de las partes lo considere necesario, ¿sí? En la primera sesión anual debemos de formar nuestro calendario de recorridos, ¿no? De visitas al centro de trabajo, conforme al orden de prioridades, es decir, priorizar las áreas en las que vamos a hacer. Y este es un punto muy importante, levantar, ¿verdad?, el acta de cada recorrido, de cada visita, de cada reunión que tengan las comisiones, algo que también a mí se me hace de mucha o de suma importancia es participar en la identificación de las áreas nocivo-peligrosas de alto, mediano y bajo riesgo y que esto impacta, ¿verdad?, sobre otorgarles esa prestación que tenemos, el concepto 30 a nuestros compañeros trabajadores de acuerdo al área que se haya identificado, ¿no? Entonces, como ven, es de suma importancia que tengamos instaladas nuestras comisiones, que estén funcionando para la aplicación, ¿verdad?, de todas estas prestaciones. Muy bien. Entonces, recuerden aquí nada más observar que las votaciones no es por cada uno de los integrantes de la comisión, sino aquí las votaciones se tomarán por la representación, es decir, un voto por autoridad, un voto por el sindicato y en dado caso de que hubiera alguna controversia, pues alguien por ahí tendría que decir que probablemente en este caso pues podría ser el presidente de la comisión. Bueno, esto sería esta breve información en cuanto a la aplicación, a los reglamentos de seguridad e higiene. Tal vez por ahí nos faltaría de alguna manera hablar del capítulo 15 de las condiciones generales de trabajo que también marca, ¿verdad?, algunos rubros en cuanto a seguridad e higiene, la
identificación y evaluación de riesgos, etcétera, y saben que también hay algunas normas oficiales que aplican a la seguridad de higiene, en particular la 019 y la 030. Muy bien, Víctor, pues estamos a la orden.